Buenos amigos, tal y como adelantamos, vamos ahora a conversar tanto Diógenes Espina como un servidor Manuel Jiménez con la doctora Carmen Sara Mato, médico infectóloga, que vamos a tratar de pasar revista o a pasar revista a la situación del coronavirus en la República Dominicana. Buenas noches, doctora, y muy agradecido de tenerla aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Mota, Mota, no Matos. Porque si Ah, dicen que me Matos, ya es otra persona. Y si, por ejemplo, disculpe. me fueran a pagar, ya no, ese cheque no lo puedo cobrar. Entonces, Bueno, siempre, Mota. sí. Bueno, me parece que el tema, como siempre, es el coronavirus 19. Y pues vemos que en los últimos días se han visto pues cierto repunte en la positividad, aunque todavía se mantiene, digamos, estable. Hemos vuelto otra vez a ver camas de UCI ocupadas y pues definitivamente que no se ve todavía pues un fin de la pandemia. Y vemos, yo he tenido la oportunidad de compartir con Diógenes desde el principio de la pandemia, hemos tenido diferentes entrevistas con el tema y podemos ver cómo hemos cambiado el discurso, no porque seamos incoherentes, sino porque cada situación que nos plantea el coronavirus, pues nos hace también quizás cambiar un poco las opiniones porque o sea, por ejemplo, cuando empezamos en marzo, tal vez no esperábamos que iba a tener la magnitud que ha tenido en nuestro país. Y aunque quizás no hemos tenido todos los casos de mortalidad de otros países, ciertamente sí hemos visto casi colapsar el sistema. A unos meses anteriores veíamos con espanto cómo teníamos una alta ocupación de camas, las personas en emergencia esperando. Ahora pues se ha controlado un poco, pero aún así se precisa de la población mantener las recomendaciones del Ministerio de Salud para ver si podemos pues simplemente aprender a vivir con esto, la covidianidad a la que estamos pues llamados a aprender a sobrevivir con ella y tomando las medidas para evitar la propagación de la enfermedad en lo que aparece pues una vacuna disponible. Sí, Que es oportuno precisamente, decir, sí. sí, precisamente la primera pregunta es si el mundo registra hoy 54 millones de casos, es decir, desde que se inició la pandemia, lo que está contabilizando la Universidad Johns Hopkins son 59 millones de casos, en un escenario donde tanto Estados Unidos como Europa y algunos países de América Latina están registrando un rebrote peligroso. En el caso de Estados Unidos, ya se está hablando que el promedio diario de casos es de alrededor de 144,000 contagios y el número de internamientos va creciendo, al igual que el número de muertos. Igual situación se está presentando en Europa, donde prácticamente todas las capitales importantes de Europa hoy están de vuelta en el confinamiento, de vuelta en el toque de queda y en las restricciones. En el caso de República Dominicana, ya usted le citó. Lo que están diciendo las autoridades sanitarias es que nosotros estamos en una curva hacia abajo. Los casos que se están reportando, por ejemplo, son casos mínimos en comparación a lo que registramos, por ejemplo, hasta el mes de mayo, julio y agosto de este año. Eh, la pregunta es, hasta cierto punto usted la ha respondido, si eso se corresponde realmente con la realidad que médicos como ustedes, que es médico infectólogo, están viendo a nivel sanitario, pero igualmente si la situación que estamos viviendo hoy permitiría, como están ya recomendando algunas personas, que en diciembre, durante la época de la festividad navideña, se pueda producir alguna flexibilidad en las medidas de confinamiento. Mira, lamentablemente lo que hemos visto en otros países es que definitivamente se ha visto un rebrote. Y en nuestro país
habría que analizar si hay características en la población dominicana que hacen que quizás en nuestro país, a pesar de la conducta que uno ve en las personas, porque, ok, hay toque de queda. Sin embargo, una de las, digamos, los titulares de las noticias se ocupan precisamente de temas o de notas referentes a cómo se viola constantemente el toque de queda. Eh, Apresamientos por fiestas clandestinas y eso sin hablar de las aglomeraciones que se ven antes del toque de queda. O sea, antes del toque de queda, antes de esas horas, las personas se mueven de manera. Vemos personas en los carros públicos con ocupación total. A nivel de transporte público no hay un límite en la ocupación. Si vamos a una tienda o a un supermercado, las personas están, o sea, no contemplan la distancia mínima, están todas abarrotadas, es decir, que tampoco se ve o sea, tampoco se ve que se cumplen las medidas de recomendación. Aunque si las personas usan la mascarilla, algunos no la usan apropiadamente, la usan por aquí, por debajo de la nariz, pero básicamente en esa parte sí la siguen, pero no tanto el de la distancia. Sin embargo, si uno nota todo eso, uno dice, bueno, aquí deberían haber mucho más casos. Pero ciertamente la positividad ha disminuido. Pero a qué vamos? Precisamente, si queremos tener una Navidad con cierta flexibilidad y que podamos movilizarnos en esas fechas con un poquito más de libertad, tenemos que tratar de hacernos a las recomendaciones actuales en este momento lo más que podamos. Decir, respetar la distancia, seguir manteniendo, incluso muchos de nosotros, muchos médicos sostenemos que a pesar de que tengamos, si llegamos a conseguir una vacuna que no va a ser ya para este año, igual se tienen que mantener las medidas de distancia, mascarilla e higiene. Y eso es lo más importante y creo que esa parte no ha cambiado, en mi opinión. Independientemente de toque de queda, independientemente de otras medidas restrictivas, hay tres cosas que definitivamente se deben mantener, que es la higiene de manos, el uso de mascarillas y la distancia física. Y quizás, si podemos mantenernos en este comportamiento, evitamos las aglomeraciones. Veíamos hace unos días como una reunión tipo político conglomeraba más de 1.000 personas en un sitio cerrado y la gente escandalizada. Entonces también la gente entiende, si por qué se hace un mitin así, porque yo no puedo salir. Entonces, es algo que el gobierno debe mantener la coherencia y evitar y prohibir toda actividad donde haya un conglomerado de personas que puedan aumentar el riesgo de transmisión. Si van a haber casos relacionados con esa concentración política de hace 2 días, lo vamos a ver aproximadamente en 10 a 14 días, por ejemplo. Entonces, es importante que la gente mantenga esas medidas que sugerimos para ver si podemos tener una Navidad, por lo menos, con cierta libertad de movilidad. Doctora, se han tomado muchas decisiones que tienen que ver con orientaciones, educación, prevención, manos limpias, distanciamiento social, distanciamiento físico, toque de queda y todo eso, ¿verdad? Y todo eso, pero aún así en algunos puntos del mundo hay rebrote, en otros puntos como la República Dominicana hay algo, digamos, de control, pero todavía se mantiene el temor de que pueda haber cualquier situación complicada. ¿Qué significa esto? Que hasta que no aparezca una vacuna no habrá una solución definitiva, como que este virus parece invencible. Bueno, quizás eso pensaban hace muchos años los médicos y las personas que se enfrentaron a pandemias y a enfermedades que eran de una alta tasa de frecuencia en toda la población, como polio o sarampión. Esto es invencible. Y a través de la vacunación, pues son enfermedades que se han podido controlar. Lo mismo esperamos en el caso del coronavirus 2, de que podamos, a través de la vacunación, controlar un poco la infección. Pero ¿qué ocurre? Se estima que cuando la vacuna esté disponible va a estar enfocada en principio a las personas más vulnerables, entiéndase, los envejecientes, el personal de salud y niños pequeños. Entonces,
Quizás en ese sentido no vamos a tener un efecto inmediato en el control, ya que el virus podrá mantenerse circulando en las personas más jóvenes. Por eso hay que mantener las medidas de distanciamiento e higiene. Pero es sabido, o sea, la comunidad médica y muchas personas saben el efecto que tienen las vacunas. Así que realmente, digamos que la única solución posible a la pandemia del coronavirus es una vacuna que sea segura y eficaz, que pueda ser aprobada cumpliendo con esos requerimientos para evitar la propagación del virus. O sea, seguir manteniendo ciertas medidas, ciertos controles, pero con una vacuna que pueda mostrar eficacia, podríamos entonces empezar a hablar de un control. Porque digamos, si primero vacunamos a una población susceptible y luego entonces podemos empezar a vacunar a los demás y de esa manera poder haber un control. Pero primero tenemos que tener la vacuna disponible para empezar entonces a hablar de cómo sería ese proceso a la liberación o por lo menos el control del coronavirus en el mundo. Bueno, sí, doctora, estamos a las puertas de una vacuna. Pfizer dice que su vacuna es efectiva en un 90%. Aparece una farmacéutica rusa que dice que tiene una vacuna que es efectiva en un 92%. Pero ahora ha surgido un problema de carácter logístico. Se está hablando de que esta vacuna debe ser preservada a una temperatura muy alta y de lo que se está cuestionando ahora, si países, por ejemplo, como República Dominicana, tendrían esa capacidad para almacenar una cantidad inmensa de vacunas, porque se está hablando de millones y millones de dosis. Tendría la capacidad de almacenamiento para garantizar que esa vacuna se mantenga en buena condición mientras es aplicada a las personas. Bueno, nosotros tenemos organizaciones que tienen una experiencia de años en el manejo del tipo de biológico que son las vacunas. Eh, Obviamente, tomando en cuenta que esto no es algo que va a venir de repente, o sea, no van a llamar a los gobiernos, la vacuna está mañana, es un seguimiento que se da, el gobierno ha anunciado que ya ha pagado por adelantado para tener garantizada algunas, que, o sea, probablemente creo que 1 millón de dosis, cuando en el momento que ya se libere la vacuna. Hay varias cosas. Ciertamente los primeros estudios que están mostrando los laboratorios hablan de una eficacia de un 90 o un 92%. Es válido decir que una vacuna que sea eficaz en un 90% es una excelente vacuna. Pero hay dos cosas que se tienen que ver en la vacuna. Además de esa seguridad que muestran, de esa eficacia que muestran, perdón, también está la parte de la seguridad. Entonces, hasta que no se complete apropiadamente la fase 3, esos estudios, que es donde se evalúan esos dos pilares importantes, eficacia y seguridad, la vacuna no va a ser aprobada. Pues los gobiernos, no solamente el dominicano, tomarán los aprestos pertinentes en cuanto a la logística para poder conservar la vacuna apropiadamente. Una de las limitantes que tenemos, no solamente con la vacuna de coronavirus, sino con todas las vacunas, es que muchas vacunas pues deben conservarse a una temperatura X, deben tener ciertos requerimientos, no deben exponerse a la luz solar algunas y no deben tampoco congelarse. Es decir, que siempre tenemos ese tema con las vacunas, pero yo puedo decir, porque he estado incluso en esa institución otras veces, y conozco lo que hay, que hay experiencia en el país para el manejo de este tipo de biológico y hay personas capacitadas para manejar el mismo cuando llegue el momento. Además, como ha pasado con otras vacunas, cuando se introducen a un programa, siempre hay una etapa de preparación del personal de salud y de preparación de todo el personal en sí que tiene que ver con el manejo de la vacuna para precisamente no estar en improvisaciones. Doctora, la experiencia acumulada es fundamental en cualquier área y sobre todo en el mundo de la medicina. Al principio tratar un enfermo de COVID era difícil porque no había experiencia previa, pero ahora mismo, si una persona se contagia, hay un protocolo bien establecido que garantice y un tratamiento efectivo para cualquier persona. Bueno, es válido decir que en muchos casos los medicamentos que se han utilizado para COVID muchas veces decimos
sale primero publicado que sirve, luego sabe que no, pero bueno, pero existe un protocolo a nivel de salud pública establecido, dependiendo del estado del paciente, un protocolo para manejo ambulatorio en el caso de esos pacientes que no necesitan ingresarse, pero sí tienen un manejo domiciliario, y un protocolo para los pacientes que están ingresados con los medicamentos actualmente aprobados para el tratamiento de COVID que han mostrado cierta eficacia en disminuir la mortalidad por el virus. Pero a pesar de que existe tratamiento efectivo que está disponible a través del Ministerio de Salud Pública, a pesar de que existe también manejo para el tratamiento domiciliario e incluso aún sabiendo que la enfermedad tiene una tasa de mortalidad relativamente baja, en nuestro país es menos del 2%, y que la mayoría de los pacientes pueden pasar la enfermedad incluso hasta sin enterarse, de todas maneras, lo mejor es no infectarse, a pesar de que ya se cuentan con ciertos medicamentos que han mostrado eficacia para manejar la enfermedad. Pero de que hay un protocolo y continuamente se está en revisión para mejorarlo. Sí. Doctora, se ha establecido, los expertos han establecido que el 80% de la población que se contagia puede rebasar las enfermedades sin complicaciones graves. Hay un 20% que requiere internamiento y de ese 20% es posible que un 5% pueda morir. Ahora usted como médica infectóloga, ¿qué recomienda? Porque al parecer el sistema inmunológico de la persona juega un rol determinante en la condición de salud una vez es afectada una persona. ¿Qué usted recomienda? No únicamente como medida de prevención, porque las medidas de prevención están ahí, pero para fortalecer el sistema inmunológico, ¿qué recomendación usted hace? Es que para fortalecer el sistema inmunológico, básicamente una persona pues tiene que tener, o sea, una dieta equilibrada, ejercicio regular, y pues hay algunos productos, hay algunos alimentos que pues se dice o está demostrado que pueden, ¿no? Pues mejorar el sistema inmunológico. Pero básicamente el ser humano nace con un sistema inmunológico virgen, y que a medida que se va exponiendo a los diferentes antígenos, se va fortaleciendo a través de su propia experiencia. Entonces, nosotros podemos tener un sistema inmune perfecto, pero al ser el coronavirus un virus completamente desconocido, pues nuestro organismo va a tratar de eliminarlo a través de una respuesta indiferenciada, pero no va a tener tal vez las herramientas apropiadas que se adquieren, por ejemplo, a través de la vacunación o a través de una enfermedad previa, como hay enfermedades que la gente conoce que no repiten. Entonces, nosotros podemos tener un sistema inmunitario muy bueno que va a tratar de defenderse. Generalmente las personas con un sistema inmunitario eficiente son las que más tienen evolución apropiada. Sin embargo, tenemos casos de personas aparentemente sanas, jóvenes, saludables, que se complicaron y murieron. Por lo que todavía hay muchas cosas que investigar o que conocer del coronavirus, y lo recomendable es que independientemente de que usted sea una persona joven y sana, trate de cuidarse, y obviamente que situaciones como ingesta exagerada de alcohol, el tabaquismo, y pacientes, por ejemplo, diabéticos o con otras enfermedades crónicas, pues van a tener un sistema inmune un poquito más debilitado que una persona adulta joven que tenga mínimos hábitos tóxicos y que tenga una alimentación balanceada. Pero todas las cosas que cuando quizás soy un poco esquiva con el tema, porque no quiero crear una falsa seguridad de decirle a la gente, sí, porque usted está joven y sano, usted no puede enfermarse y morir, o porque usted coma tal o cual alimento, eso va a proporcionarle, su sistema inmune puede estar en condiciones óptimas, y eso incluso no le da a usted la seguridad de que no pueda ser una persona que pueda tener una forma grave. Además, hay algo muy importante. Coincide esta época de que seguimos con COVID con la temporada de influenza. Entonces, si una persona pues adquiere la infección de influenza y también COVID, pues podría tener una combinación un poquito, digamos, peligrosa con la coinfección de ambos virus. Entonces es importante estar adecuadamente vacunado de las enfermedades que tienen vacuna disponible para evitar adquirir estas mientras se consigue la vacuna del COVID, que no la tenemos, alimentarse bien, hidratarse mucho, ejercicio moderado, guardando obviamente la distancia, preferiblemente al aire libre,
y disminuir la ingesta de alcohol, disminuir el tabaco, las personas que fuman y pues tratar de tener una vida y una alimentación saludable para mantenerse sobre todo sano y obviamente las medidas de higiene. Porque independientemente de lo sano que usted esté, si no se cuida puede infectarse. Y el peligro de infectarse no radica solamente en el individuo, sino en su entorno. Estamos hablando de medidas de salud individual con implicación colectiva. Bueno, bueno, doctora, muy excelente sus precisiones sobre esta terrible enfermedad, así que yo espero que los amigos televidentes hayan asimilado de manera muy positiva sus comentarios y sus consejos. Así que gracias a la Gracias a doctora ustedes. Carmen Sara Mato por esta interesante entrevista aquí en Propuesta de la Noche. A ustedes, Diógenes Pino, un servidor Manuel Jiménez, sencillamente agradecer su sintonía e invitarlos como siempre para que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.